Muy buenas tardes. Hoy día vamos a realizar justamente el- un tema importante, creo yo, porque nos va a permitir realizar un análisis de la totalidad del conflicto en general, que nos permita extraer propuestas que tengan una base material en los determinados sujetos colectivos en conflicto que hoy día estamos viendo que se viene agudizando esa lucha, ¿no? Por eso que el título hoy día esta pequeña exposición se titula Sectores sociales y repercusiones económicas en épocas del COVID-2019. Bueno, nosotros vamos a tratar de vamos a explicitar este conflicto que durante muchos años se viene ocultando, ¿no? Y que no es una novedad, vamos a decirlo así, pero a través de las imposiciones ideológicas del medio dominante se ha ocultado este conflicto, ¿no? Y que de una u otra forma nos puede llevar a hacer entender con mayor claridad cuáles son los tipos de políticas sociales que podríamos adoptar en un futuro, ¿no? Entonces, lo que hoy pretendemos realizar es simple y llanamente exponer la totalidad de este conflicto para que los compañeros que puedan comprender esta metodología puedan utilizarla a través de sus análisis concretos de la realidad concreta y desenvolver una propuesta concreta, ¿no? Por tanto, porque esto viene a cote en relación con una última polémica que se dio en el taller, ¿no? Había compañeros que cuestionaban, ¿no? ¿Por qué solo comprender el tema solo de la norma? ¿Por qué no comprender la totalidad del conflicto económico, social, histórico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿eso a qué se debe, no? Sino que el tema es obvio, ¿no? Que el derecho tiene como objeto inmediato y directo la norma, ¿no? Pero el problema no es, digamos, solo determinar o explicar la norma, ¿no? Y desde allá, solo la utilización de la norma para exponer el conflicto solamente sería una difusión, una noticia, ¿no? O un informe, por eso se hacen cuadros, etcétera, ¿no? Pero el tema es cómo es que se llega a obtener determinada norma, cuáles son las causas que originan, o sea, es decir, toda la explicación social que hay detrás, ¿no? Y por social entendemos nosotros factores tanto económicos, históricos, sociales, sociológicos, psicológicos, culturales, que inciden, ¿no? Y se interrelacionan, ¿no? Pero no perdiendo, digamos, de una u otra forma la esfera de nuestro dominio que es la norma, obviamente, ¿no? Pero en interrelación con estos factores, ¿no? Porque si no sería un positivismo más que solamente nos limitaría pues al, a la mera, digamos, noticia, ¿no? A la mera noticia, información, ¿no? Y nosotros tenemos que ir más allá de ese ámbito, ¿no? Más aún cuando el asunto de la mera explicación normativa no nos va a permitir buscar una salida, ¿no? Solamente nos va a hacer llevar a justificar una u otra posición, ¿no? Pero el tema es tratar de salir de ese embrollado panorama. Bueno, el primer punto que nosotros tenemos que comprender, por tanto, para explicar más detalladamente los sectores beneficiados con la medida de Vizcarra, es explicar qué ha pasado antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos puesto aquí un cuadro número uno, ¿no? De los millonarios y trabajadores, nosotros elaboramos en el 2015 en un trabajo ya de la revista del taller, en el que detallamos justamente este proceso histórico, ¿no? Que se supone que ha sido una fase del 2000 a 2015 aproximadamente, con ciertas crisis económicas a nivel internacional en 2008, pero que ha habido una supuesta prosperidad económica, ¿no? Pero el problema es, ¿qué ha ocurrido con eso? Si hay prosperidad económica, se supone que los trabajadores también han debido ser muy beneficiados, ¿no? Pero cuando nosotros sacamos cuentas, efectivamente no es así, ¿no? El 2015, por ejemplo, el diario Hildebrand y también la revista Forbes sacaron una suerte de ranking de los multimillonarios, ¿no? Pero también Hildebrand fue, digamos, a los locales de estos grandes multimillonarios para poder evaluar cómo está la situación laboral. Justamente en ese trajín nosotros hemos sintetizado este cuadro, ¿no? Por ejemplo, Carlos Rodríguez Pastor, que es un grupo económico muy poderoso y que actualmente está siendo juzgado, siendo observado, vigilado por la población por su relación con la actividad financiera que se viene desarrollando en función de las crisis sociales que se están dando y está sacando mucho provecho, tenía pues una fortuna de 2.100 millones de dólares, ¿no? Pero ¿qué ocurría en el ámbito laboral?
¿Qué ocurría con el sector de los trabajadores? Bueno, ahí nos cuentan algo, ¿no? Nos cuentan, por ejemplo, que hay sindicatos que están conformados con la aquiescencia del Intercoop, es decir, se estaban generando sindicatos amarillos. Era una suerte de sindicato sin línea ideológica, sin estructura disciplinada, nada, ¿no? Sino que eran sindicatos fomentados por la patronal, ¿no? Igualmente, ¿no? La política sindical no existe, digamos, ni es fomentada por estas empresas, ¿no? Por el contrario, ¿no? No existe sindicato alguno, por ejemplo, en el caso del Banco Interbank, ¿no? Y de ahí hay intentos de hacer sindicatos, pero ¿qué ocurre? Se despide a los a sindicalistas o a los que se afilian, ¿no? Y ya sabemos cuál es la lógica que muchas veces se utiliza hacia una suerte de discriminación sindical, ¿no? Dándole bonos a los que no son parte del sindicato y dándole, vamos a decirlo así, a los trabajadores que están afiliados eh, menos bonos, ¿no? Ahora, el tema es que igual en el grupo de Brescia, el grupo de los hermanos Brescia, ¿no? Las empresas, los holding que se constituyen, es imposible el desarrollo del sindicato, ¿no? A veces se crean sindicatos donde el gerente de la empresa es el secretario general, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Pero no se supone que era una época de bonanza económica, sí, pero, y entonces, cómo se explica esta contradicción, no? ¿Por qué no se fomenta la sindicalización si hay una época de prosperidad económica? Debería proliferar las negociaciones colectivas, debería proliferar la organización sindical, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esa contradicción? Es que esa es la dinámica del sistema económico capitalista, ¿no? Contradicción entre capital y trabajo, ¿no? Que es lo que se desenvuelve, ¿no? Igualmente las otras empresas de los multimillonarios, ¿no? Víctor Rodríguez, Eduardo Belmont Anderson, igual, ¿no? Con sedes en esos lugares, hay también reticencia en el tema de los aumentos salariales y que no es un elemento simple y llanamente del sector privado, sino también esto se desarrolla en el público, ¿no? Y seguimos acá, ¿no? Igualmente, ¿no? El grupo de Dionisio Romero, que son los multimillonarios, Credit Corp, igual, ¿no? Siempre hay huelgas por la mejora de las condiciones laborales. ¿Por qué hay huelgas? Entonces nos explicamos nosotros, ¿no? Que porque si había una prosperidad económica, ¿por qué hacen son locos los trabajadores para hacer huelga? ¿O porque les gusta enriquecerse? No, es que las condiciones materiales de vida muchas veces aumentan, las fuerzas productivas requieren mayores condiciones materiales de vida y mejores, ¿no? Por eso se pide el acceso muchas veces a los trabajadores a mejores y mayores condiciones de existencia, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, tenemos que también en los grupos económicos de la minería, de la banca, de la alimentación, de minería, pesquería, los trabajadores han estado pues en esta situación endeble, ¿no? Por eso es justa la petición muchas veces que se desenvuelve en la medida de que estos sectores sí tienen pues capacidad económica para poder soportar, digamos, la crisis, ¿no? Porque, ¿cómo se explica que una pequeña familia pueda tener 1.934 millones, y aquí en el Dionisio Romero, 1.305 millones con la totalidad de los trabajadores, ¿no? Que no pueden desarrollar negociación colectiva, ¿no? Entonces, ahí la riqueza en pocas manos y todos los que crean la riqueza no tienen nada, incluso son procesados penalmente, judicializados, son hostilizados, etcétera, etcétera, ¿no? Otros indicadores que nos pueden mostrar esta dinámica de los sujetos colectivos antes de las leyes emitidas por Vizcarra, también la tenemos en este pequeño índice, ¿no? Que es, y justo ese no tiene nada que ver con una suerte de fuente de izquierda, ¿no? Que uno podría decir, ¿no? Sino son las mismas asociaciones peruanas de empresas, ¿no? De inteligencia de mercado, ¿no? Que aglomera un sector de las empresas, ¿no? Pero tenemos ahí una distribución por personas según el nivel socioeconómico. Bueno, acá no se le dice clases sociales, ¿no? Pero niveles socioeconómicos parece ser una terminología más, entre comillas, más sobria, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? 1.8 es el que está en el sector socioeconómico A, ¿no? Y claro, entonces, ¿cómo es ese posible? O sea, los mayores ingresos están en pocas manos, pero la totalidad del grueso de la población no tiene, digamos, una suerte de condiciones, ¿no? O sea, la mayoría no, está en nivel socioeconómico E, ¿no? O sea, ¿a qué se debe eso, no? Y esa es la cuestión que nosotros debemos preguntarnos para evaluar las causas de la norma. Por eso, en la anterior sesión, Renato muy bien decía, ¿no? La función económica, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la función económica? Acá en nuestro país no se puede hablar de explotación, ¿no? O sea, el límite se supone que lo admitido es, las leyes lo establecen, ¿no? Pero en nuestro país
esas leyes no existen, sino que están por debajo, ¿no? Por eso se tiene que hablar de la superexplotación, de la superexplotación que se da en los niveles laborales, ¿no? Por eso que cuando se habla de sectores económicos en concreto, ya uno puede visualizar, ¿no? Específicamente. No es que en la totalidad, ¿no? Cuando alguien habla del PBI, ¿no? Del PBI en general o PBI per cápita en particular, hace referencia, digamos, a un sector determinado, ¿no? Se abstrae de todo eso, ¿no? Y es por eso que debemos cuestionar en ese sentido y tratar de comprender este tipo de datos, ¿no? Porque a veces uno cree que los datos en general, ¿no? Hay que extraerlos sin darle el contenido específico, ¿no? De las particularidades, ¿no? Y eso que no hemos hablado del desarrollo histórico ni del desarrollo cultural, de cómo se han comportado las clases sociales, particularmente las clases dominantes, a lo largo de la existencia del tipo de capitalismo en nuestro país, ¿no? No hemos hablado de eso, pero esto ya debería darnos más o menos un cuestionamiento sobre eso, ¿no? Bueno, esto es lo que ha ocurrido antes. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? Vamos a ver, ¿no? Se han emitido diversas normativas, ¿no? Y eso es lo que hemos indicado en determinado momento, ¿no? Y se ha podido sindicar algunos sectores. Por ejemplo, los sectores de los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema, se le han inyectado unos bonos, se han gastado unas sumas muy altas de millones de soles. También ha recibido su parte las MIPES, también las poblaciones vulnerables que se encuentren en abandono, como lo habíamos dicho, ¿no? Ahí se van formando los sectores, ¿no? Pobreza, pobreza extrema, MIPES, poblaciones en abandono, que eso ya es una suerte de beneficencia pública. Se comentaba anteriormente que estos sectores eran una suerte de, perdón, es un mecanismo social muy primitivo, ¿no? Que no llega pues a los albores ya del desarrollo del capitalismo más o menos industrial, ¿no? O sea, seguir apelando a este tipo de actividades o la existencia misma de este tipo de personas ya nos dice el tipo de sociedad en la que vivimos, el tipo de capitalismo que se desarrolla, ¿no? O sea, tener, digamos, personas en abandono y que aún, digamos, sean una suerte, exista las beneficencias públicas, responde a un tipo, digamos, de desarrollo, pues, primitivo de la seguridad social, ¿no? Que aún se arrastra todavía, ¿no? Y que no puede resolver como consecuencia de ese desequilibrio económico que existe, ¿no? Otro sector que también tenemos plantear ahí es el sector de la población en situación de vulnerabilidad que se indicó como si fueran los... Claro, ahí se dio la canasta básica, ¿no? Y 80 soles. Ahí que ha ocurrido, también ha habido problemas en cuanto a su distribución. Incluso se ha cuestionado que efectivamente las canastas tengan ese valor, ¿no? Nosotros no sabemos si tendrá ese valor de 80 soles y si los productos. Ha habido muchos cuestionamientos. O sea, ya eso nos explica la conducta del tipo de gobernantes políticos también de los sectores capitalistas, ¿no? Que existen, ¿no? Que hacen lucro, generan lucro con estas actividades, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión meramente normativa, sino de explicar, digamos, esa conducta, ¿no? ¿Por qué fracasa estas formas jurídicas? ¿Por qué? Porque el contexto histórico es lo que lo asfixia, ¿no? O sea, pueden generarse las normativas más avanzadas del mundo, pero si es que no existen esas condiciones materiales de desarrollo, muchas veces va a aplastar esas formas jurídicas que se pueden plantear como mucho más por encima pues, del desarrollo humano, ¿no? O como un ejemplo en el país, ¿no? En el mundo, perdón. Ahora, otro sector también, aparte, es los sectores vulnerables de los trabajadores independientes, ¿no? Esto también ha sido una suerte de inyección de 380 soles nuevamente, ¿no? Por familia, en ese caso que se desenvolvía. Luego así tenemos diversas modalidades de proporcionamiento, digamos, de liberación, ¿no? De las riquezas que han acumulado los trabajadores, ya sea a través de sus CTS, de sus AFP, que ha hecho que los trabajadores por sí solo asuman esa carga frente a la crisis, ¿no? A ellos no se le ha inyectado nada, ¿no? Ni 380 sol, ni se le ha dado canasta básica familiar, nada de eso, ¿no? Por el contrario, se les ha permitido liberar su dinero, ¿no? Pero desde luego desnaturalizando los mecanismos que se supone que servían, ¿no? Una FP a futuro evidentemente genera muchos riesgos, ¿no? Pero dada la necesidad de existencia, y como en su momento también lo explicaremos ya en la exposición que vamos a dar sobre las AFP, obviamente que es una necesidad existencial sacarlo, porque si el Estado no lo va a proporcionar, entonces ¿a quién puede recurrir, no? Lo otro es que se muera de hambre o robe, que tampoco sería una opción, ¿no? Por tanto, lo único que ha hecho el Estado es cargar al trabajador, ¿no? Con sus propios ingresos, ya sea en tanto AFP y también en CTS, ¿no?
Ahora, en las empresas privadas sí ha habido inyecciones multimillonarias, ¿no? Si lo comparamos en relación de los fondos que se transmite por trabajador individualmente constituido, a diferencia de lo que viene a ser las pocas empresas y las inyecciones que reciben, ¿no? Es como una relación de 1 millón a uno, ¿no? No hay, no es la misma cantidad de empresas con personas o trabajadores en este caso, ¿no? Y la diferenciación es abismal en ese sentido, ¿no? Incluso en un primer momento se le inyectó 35%, bueno, hasta 1.500 decía, ¿no? La norma, con un tope de 35% de la suma de remuneraciones brutas mensuales correspondientes a los trabajadores del empleado, ¿no? Ahora, el otro sector también, ya hemos hablado de trabajadores asalariados, poblaciones vulnerables, pobreza extrema, pobres vulnerables, trabajadores independientes, las MIPE, y el otro sector también es el sector agrario, ¿no? Que es el sector prácticamente abandonado por nuestro país, ¿no? Cuando nosotros conversábamos sobre en el desarrollo de la pronunciación, perdón, del pronunciamiento que sacó como taller, justamente hacíamos hincapié en este sector, ¿no? Que era decisivo para el desarrollo industrial de un país que pueda fomentar el consumo interno, y eso es lo que se ha dejado de lado durante muchos años. Incluso ahora se está pidiendo por parte del gremio agrario un bono también para poder seguir produciendo, ¿no? Pero el tema es que ahora solo se ha limitado a una suerte de actividades de mercados itinerantes, ¿no? Los mercados itinerantes son una suerte de mercados que van a estar articulados a nivel regional local, ¿no? De ahí están los afiliados, igualmente los afiliados, de ahí bueno, las últimas normas que han desencadenado toda esta polémica en torno, por ejemplo, a los, a las licencias, perdón, a los empleados no pueden implementar, claro, el trabajo remoto, el tema también de lo que viene a ser la suspensión perfecta de labores, y se sigue, digamos, haciendo disposición de la CTS y de, de los ahorros de la AFP, pero ahora se aumenta una temática más, ¿no? Que viene a ser eh, claro, los CTS que se pueda acumular a futuro, ¿no? Entonces ya se habla incluso de vacaciones a futuro, o sea, todo lo que se puede el trabajador generar como parte de sus propias actividades, su riqueza propia que puede generar, está siendo de una u otra forma utilizada de manera a futura. O sea, ya no solamente es lo que tiene ahora acumulado, sino lo que podrías tener a futuro, ¿no? En relación de sus CTS. Bueno, de ahí las MIPES, obviamente, que también se le está inyectando, ¿no? Se está inyectando una cantidad que, a diferencia de que se le está dando al gran capital, evidentemente es muy ínfima, ¿no? Y de ahí seguimos, ¿no? La misma modalidad, se está profundizando este tipo de medidas, ¿no? No hay, digamos, un bono a los trabajadores asalariados, nada, ¿no? Al punto que incluso están tratando algunos congresistas, ¿no? De poder liberar, dice, los fondos de la ONP, ¿no? O sea, a ese nivel no, se está llegando. Bueno, y en ese sentido, nuevamente se siguen incrementando los bonos, o se está extendiendo los bonos también a los hogares de condición de pobreza extrema, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? 380 soles, y tratando de hacer sobrevivencia a los sujetos. Y la pregunta que nos daría a conocer todo, ¿no? ¿Por qué este tratamiento discriminado, digamos, entre los trabajadores, entre las MIPES, entre todos sectores, incluso a los trabajadores independientes, a los pobreza extrema, en relación con el gran capital, ¿no? Con las grandes empresas, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, ¿no? Que no es pues una contradicción que es reciente, ¿no? Sino que ya viene como una cuestión histórica, que vamos ahorita a analizar algunos datos, ¿no? Entonces, no es una suerte de modalidad abstracta, ¿no? Sino que se está explicitando con mayor crudeza esta contradicción, ¿no? Entre sectores concretos, ¿no? Específicos, y que en este caso están actuando de manera contradictoria, ¿no? Cuando nosotros comentamos, por ejemplo, el tema del financiamiento que se iba a dar, ¿por qué ellos están tratando de asumir riesgos, ¿no? ¿Por qué están tratando de asumir un porcentaje, ya sea del 2, del 3? ¿Por qué, no? Entonces, ahí está el tema también de la banca, ¿no? Que siempre va a generar, digamos, en épocas de crisis, por su propia situación de capitalista, tratar de constituirse, de seguir teniendo grandes, ingentes cantidades para seguir acumulando, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Pero cuando se presenta el problema social, bueno, eso que el Estado lo arregle, ¿no?
Claro, pero si vemos, ya hemos constatado también las diversas modalidades que se vienen implementando. Y lo último que ha sido, pues, el tema de la supresión perfecta de labores, ¿no? Y que de una u otra forma también ha sido, ha tratado de implementar, entre comillas, medidas que en nada, nuevamente lo hacen cargar al trabajador, ¿no? Con sus vacaciones adquiridas, pendientes o futuras, ¿no? La reducción de la jornada, reducción proporcional, o sea, y es una suerte de trastocamiento de las relaciones económicas y laborales, ¿no? Y que de una u otra forma se carga absolutamente al trabajador. Claro, bajo la excusa, ¿no? Como digo, si no hay tratamiento diferenciado, ¿no? Del gran capital, que como hemos dicho al inicio, ha tenido un comportamiento históricamente contrario al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales de los trabajadores, a diferentes otros sectores, ¿no? A los cuales se podría ser comprensible por su cantidad de ventas, como ha sido a las MIPES, ¿no? Pero a las grandes empresas, ese es el conflicto que se tiene que explicitar, ¿no? Y que nos llevaría de una u otra forma a comprender, ¿no? ¿Qué política social podría darse a los trabajadores, digamos, abandonados, ¿no? A ese sector abandonado que ahora le están dando alimentación, vivienda, por miedo al COVID, ¿no? ¿Cuál va a ser su futuro? Luego los van a retirar, les van a dar trabajo, ¿qué es lo que van a hacer, no? Ya, o se le va a dar la caridad, ¿a dónde van a ir a las iglesias? ¿Qué van a hacer con él? ¿Cuál es su futuro, no? O, o nos hacemos los locos, dejamos que se mueran por inanición, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser también la política que tiene que articular con las MIPES dentro de un marco de un proyecto nacional, que es lo que se plantea también, ¿no? Si no hay industrialización del país, no hay pues fuentes permanentes de ingresos económicos, ¿no? Por tanto, seguir apelando a una suerte de que el Estado siga siendo siga tomando una conducta aquiescente, ¿no? Con las actividades privadas de las grandes empresas que no tienen una vinculación con el desarrollo del capital nacional, ni con reforzar, digamos, este proceso de industrialización en nada, por el contrario, ¿no? Lo desmantelan, lo privatizan, etcétera, etcétera, ¿no? Todas actividades que de una u otra forma han permitido este- la agudización de este conflicto en esta época, ¿no? ¿Cuál será su futuro, no? Incluso ahora el futuro también de las AFP, el de las ONP, y ya ni qué decir con el tema agrario, ¿no? Donde a veces también se ha hablado mucho de la concentración de tierra, ¿no? Que estamos volviendo a ese tema, ¿no? De latifundio estaremos volviendo. Entonces ahí hay un conflicto que también se tiene que ir desarrollando y a donde se debe orientar, ¿no? Y eso nos permite, pues, establecer grandes relaciones, ¿no? El trabajador, las MIPE, los sectores, pobreza extrema, vulnerables, trabajadores independientes, tienen una relación, digamos, con el Estado conflictiva, ¿no? Y también con la gran empresa conflictiva, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo se articula este sector que unánimemente está en la misma situación para poder hacer despegar, como hemos dicho, a través de un proceso de transformaciones económicas, para que ésta siente las bases de un desarrollo industrial y que permita fuentes permanentes para la ejecución real de todos los derechos económicos, sociales, culturales, que desde ya hemos dicho, desde un inicio del año 2000, en época de prosperidad económica, no ha habido ningún avance para estos sectores, ¿no? Más aún si lo determinados por sectores, niveles socioeconómicos, la sociedad como ustedes puedan entender, ¿no? Bueno, el asunto ahora es, una vez comprendido que hay la necesidad, ¿no? De establecer cuáles son los sujetos específicos del conflicto, la pregunta es, bueno, ese es nuestro planteamiento, ¿no? ¿Qué dice el otro planteamiento? Y si lo que dice el otro planteamiento de las posiciones apologéticas, apologistas, nos sirve para poder comprender la realidad, ¿no? Al menos lo que hemos planteado hasta ahora nos sirve bastante para comprender